nocturna pero muy bonita, porque fíjense los invitados que tengo el día de hoy. Me acompañan el coordinador, profesor, periodista Arnoldo Delgadillo. Arnoldo, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal, un gusto? Gracias por la invitación. Yo me siento raro del otro lado, ¿no? Siempre soy el que hago las preguntas, ahora me toca responderlas. De hecho, ahorita vas a sentir, ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser una plática aquí, ahorita les voy a dar a conocer de qué es de lo que vamos a hablar. Y también pues te acompaña una alumna de ya tercer semestre de comunicación. Sí, de tercer semestre. Elizabeth Vázquez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación también. A ustedes. Pues fíjense que vamos a platicar sobre un libro que este grupo de tercer semestre de comunicación pues ya publicó, ya lo pueden ustedes visualizar. Ahorita Arnoldo, que es el coordinador, nos va a decir cómo. Este libro de El día que nos venció el azar, crónicas del sismo del 19 de septiembre de 2022. Recientemente pues ya se cumplió un año, sabemos lo que afectó este sismo de 7.7 aquí en el estado de Colima, sabemos pues las 2 muertes, ¿no?, que generó aquí en nuestro estado, así que pues coméntenos primero, señor coordinador, profesor Arnoldo, ¿cómo surge esta idea? Por ahí leí que a ti te tocó en un salón de clases el sismo del año pasado. Sí, caray, fíjate que, bueno, me tocó vivirlo primero como docente y luego como periodista. Yo estaba dando clase en el bachillerato Gandhi, que se ubica ahí por Avenida Constitución, cuando comienza el movimiento, y es muy gracioso porque una estudiante mía, Nicole, a la cual le mando un saludo, me dijo, profe, está temblando, y yo la verdad no le creí porque dije, ¿qué probabilidad hay de que el mismo 19 de septiembre vuelva a temblar? Sí. La segunda vez que me lo dijo, ya no esperó mi respuesta y iba corriendo hacia la puerta. Entonces, cuando íbamos bajando, obviamente, cuidando que los niños bajaran bien y que estuvieran a salvo, pues yo veía como la escalera del bachillerato se movía como si fuera una serpiente y fue un momento bastante, pues, importante. Ahí yo lo que hice al bajar fue intentar primero pues calmar a los niños, algunos con ataques de pánico, algunos con llanto, queriendo marcar que todo estuviera bien, y después de eso lanzarme a comenzar a buscar los daños aquí en la capital de Colima. Me acuerdo que me fui hacia Tercer Anillo y ahí vi ya algunos daños en algunos restaurantes muy populares que ustedes recordarán, que se habían caído techos, que se habían caído tejas, y en ese momento comencé a hacer enlaces para Milenio. Yo trabajo como corresponsal para Milenio y pues comenzamos a entrar de varias partes del país con el reporte del sismo. Más tarde me llaman entonces que tenía que irme al lugar que en ese momento decían que era el epicentro, que es Cualcomán, Michoacán. Luego sabríamos que fue un poco más hacia la costa. Entonces, literal, en ese día lo viví como docente, lo viví como periodista en Colima, y luego me movilicé a ser el primer corresponsal de medios nacionales que llegó a Cualcomán por la cercanía con Colima, y la carretera estaba toda destruida, había muchas piedras de gran tamaño obstruyendo el paso. Yo pensé que no íbamos a llegar, pero afortunadamente sí, y pues así inicia esta historia. Oye, qué situación, porque fíjense, cuando uno nada más se hace cargo de uno mismo, que no tienes que cuidar a hermanitos, hijos, nadie más, dices, no corro, no grito, no empujo, salgo y estoy a salvo. Pero ya cuando eres docente, híjole, te olvidas de ti, me imagino, y es primero, ¿cómo están los demás? ¿Cómo hago que los niños se vengan para acá, no griten, no corran? Eso es una experiencia sí, completamente muy cambia, ¿no? O sea, dejas de ser tú el principal punto de interés y es como primero ponerlos a ellos y a ellas a salvo. Yo estoy segura que tú ni te acordaste o ni pudiste entrar en pánico. O es que no se puede, cuando tienes a alguien más a tu cargo, no se te olvida que existe el pánico, el shock, nada. Primero es la persona, ¿estás bien? Entonces ya caes en pánico. Así fue, y ahora sí ya puedo estresarme, ¿verdad? Sí, ya que llegué en la noche al hotel en Cualcomán así de... ¿qué ha pasado? Ahora sí puedo sentir todo, ¿no? Sí, y estuvo bastante caótico ese sismo del año pasado, que uno de pronto, como dices, no captas hasta ya en la noche, cuando ves todos los daños, los recuentos, y ya tienes 5 minutos para sentarte y dices, híjole, ¿en qué momento, no? Completamente. ¿En qué momento? ¿En cuántos segundos? Y pues bueno, así fue que se te ocurrió ahora sí que conjunto de... Así fue el inicio de la historia, decía. Luego yo estaba en ese momento dando clase con el grupo de Eli, que estaban en primero de comunicación, una materia que se llama Introducción al Periodismo. Entonces ellos me comentaron que, bueno, Eli puede decirlo de mejor manera, para muchos de ellos era la primera vez que habían un sismo de gran magnitud. Pues eran chicos millennials, que habían nacido después de los grandes sismos de Colima o en ese inter y no recordaban, ¿no? Oye, sí es cierto. ¿En qué año naciste?
2004. No, es que ya no le... Ya Un no le año tocó, después de sí, nuestro gran no, terremoto del ya 2003, ¿no? ¿Tú cómo lo vivieron ustedes ahí en tu salón? Estábamos en el salón precisamente y alguien se dio cuenta de que el cañón se estaba moviendo. Entonces nos avisó a todos, pero fue un caos, porque Ajá. precisamente pues somos una bola de adolescentes que no saben muy bien cómo manejar las cosas y salieron todos corriendo porque estábamos en una planta alta. Ujú. Las escaleras se estaban moviendo muy muy fuerte y de hecho también tuve una compañera que tuvo un ataque de pánico y se puso bastante mal. Fue De toda hecho, una experiencia. spoiler, una de las crónicas del sismo justamente es de cómo lo vivieron ellos, ¿no? Ujú. Unos chicos de 18, 19 años, que fue su primer gran sismo en Colima, ¿no? Es una de las historias que encontramos. ¿Tenían profesor en ese momento? Sí, estábamos con la coordinadora, de hecho, nos daba clases y nos tocó con ella, que Híjole. también nos apoyó con la publicación de este libro. Muy bien. Y así es como, bueno, así es como ellos, como estudiantes y autores ahora lo vivieron. Después, ¿qué sigue en la historia? Justamente, entonces, vimos que había como muchas aristas en el tema, ¿no? Yo estuve haciendo por varias semanas muchos temas para Milenio, el tema de la muerte del empresario Sí. en el gimnasio de Manzanillo, el tema de la señora a la que le cayó también parte de la estructura en una tienda, pues de esas de electrodomésticos, el caso de una niña que murió 2-3 días después del sismo, pero también como producto del estallido de un cilindro de gas, pues me tocó dar todo ese seguimiento y vi que había muchas historias que se contaban y muchas que por el propio dinamismo del periodismo quedaban sin contar. Así que justamente surgió la idea entre los chicos y yo de buscar historias interesantes sobre el sismo que pudiéramos contar y que se contaran más que en medios, lo cual es muy valioso, en un libro, para que tuviera la característica de perdurar como una herramienta de memoria, ¿no? Para que quizá las futuras generaciones puedan leerlo y entender a través de esos relatos qué fue lo que vivimos. Entonces hicimos equipos con los chicos de 2 personas, Vinas, y cada uno y cada una investigó un tema que tuviera al alcance y que fuera de su interés, Ujú. con el eje general de ser sobre el sismo del 19 de septiembre del 2022. Ujú. Y al final de todas las crónicas elegí las 9 mejores, cuyos autores pues vemos ahora en pantalla. Son el equipo de Mariana y Eli, estuvo también Abril, Azul, Cristina Michel, Gael Chávez, Erandi González, David Mesa, que fue uno de los presentadores del libro ahí en la universidad, Eduardo Hernández, Carol Denis, Alan Hernández, Valeria Araiza, Daniela Velázquez, Saúl Morales, que fue otro de los presentadores, Yair Castillo, Kevin Edison, que por cierto es hijo de nuestro colega Edison Solís, que en paz descanse, Rodrigo López de Cárdenas y Abigail Tapia. Y ellos conforman pues estos 9 relatos que muestran distintas facetas y distintas historias, y lo agrupé yo con un texto introductorio donde justamente hablo de la probabilidad de que esto pasara y de cómo el azar pues nos hizo una mala jugada, ¿no? Malísima. Yo recuerdo haber estado viendo el simulacro Claro. de Ciudad de México, cuando de pronto se empieza a sentir que se mueve todo. Y en Ciudad de México era como todos para afuera, o sea, y luego bien para adentro y luego otra vez todos para afuera. Híjole, ya no sabíamos si era simulacro, si era sismo. Uno no lo creía, ¿verdad? No, o sea, es algo que uno no... Es que literal, ya, o sea, duraron allá afuera, ya hicimos el simulacro, vámonos todos para adentro, luego otra vez todos para afuera. Estuvo muy, muy increíble y aquí se comenzó a mover todo, pues obviamente, ¿no? Tuvimos que salir, etcétera, pero sí fue algo que, como dices, la probabilidad era de... Híjole, ya van 3 veces. No sé si te pasó, 3 pero veces. también este 19 de septiembre estábamos así como que... Ay, sí. De hecho, ese día Sí. presentamos el libro Ujú. y yo dije no, o sea, no. ¿Cómo hacemos para romper esta maldición? Sí. Hay que hacer una limpia aquí o algo, pero tal gracias a Dios no pasó nada. Oye, no estuvieron, vi que fue en el auditorio Gregorio Torres Macedo, no, estuvieron con puerta abierta, me imagino, ¿no? Sí, de O hecho, lo más un momento libre. tuvimos demasiada gente y decimos así como que por favor, Sí, desalojen los son pasillos, no pasillos, queremos sí. que nos toque la mala suerte aquí. Sí, la verdad que ese día todos a tener las precauciones, que son precauciones que debiéramos tener todo el año porque vivimos en una zona sísmica. Cosas y materiales como este que presenta Arnoldo en conjunto con los autores también de comunicación sirven para esto, sirven para no dejar morir las historias, pero también para que nos sirva a nosotros el hacer conciencia. Oye, ya hubo 3 sismos al mismo día. ¿Se puede repetir? Sí, pero también puede temblar cualquier día del año. Entonces, Exactamente. tenemos que hacer también conciencia con ese tipo de material. Eli, platícanos,
cómo fue el trabajar en equipo con Mariana y qué historia eligieron ustedes. Bueno, nosotras trabajamos desde el centro de Colima. Lo que queríamos era saber cómo se había vivido ahí, porque pues es en donde están la mayoría de los negocios y son negocios viejos. Entonces nos lanzamos a investigar. A mí me tocó la parte del reporteo. Fueron como 2 o 3 días que me estuve acercando a las personas para preguntarles cómo lo habían vivido. Hablé con señoras que trabajaban en la marina, con los pintores del andador, una de las mejores experiencias. Ellos me contaron incluso, spoiler de la crónica, de sismos que habían vivido con anterioridad aquí mismo en el estado de Colima, y eso fue impresionante, me sirvió muchísimo como para generar estas recreaciones. Otro punto que me interesaba bastante era la catedral, porque todos siempre me decían que la catedral se había movido de una forma bastante violenta. Todos se asustaron porque creyeron que la catedral se iba a caer. Entonces es algo que también quise incluir como punto importante en la crónica. Me quise acercar a las personas que tienen tiempo en el centro de Colima, porque siento que son las que mantienen la esencia de lo que somos. Y es parte de lo del libro también, como mantener este repertorio histórico que diga lo que somos y cómo fue para nosotros realmente desde nuestras raíces. Wow. Oye, ¿y cuál fue la parte más difícil de armar toda esta crónica? Creo que precisamente eso, fueron tantos testimonios y fueron tan diversos que darles una voz común y darles como ese sentido, buscar ese sentimiento, es lo más complicado, como el mezclar, el encontrar la combinación perfecta. Sí, bonito. ¿Cuál es el nombre de tu crónica? No me acuerdo cómo se llama mi crónica. ¿Coordinador? ¿Se acuerda de usted? Spoiler alert, no nos acordamos. No es se algo como... Es algo desde el corazón de Colima. Desde el corazón de Sí. Colima, exactamente. Muy bien, nos sí, dejamos sí. en suspenso para que ustedes vayan a leer este libro. La verdad era para que lo busquen y digan, ¿cómo Sí, se llamaba la crónica de Eli? Vamos a ver. Sí, es que se pusieron de acuerdo ellos, pero no me dijeron a mí. Entonces, por eso fue mi sorpresa de, ok. ¿Y dónde podemos, coordinador, leer este libro? ¿Es gratuito? ¿Tiene algún costo? Sí, bueno, realmente este libro agradezco a la editorial Puerta Abierta, que fue quien nos lo editó con una excelente labor pues de edición, de armado. A Melissa Casillas, que nos hizo la ilustración de la portada, que es muy bonita, sí. La verdad, y que emula algo que hicieran muchos medios como Pictoline cuando el 19S del 2019. Entonces, bueno, el libro decidimos que fuera un libro digital para que estuviera al alcance de todos y de todas las personas. Estará disponible para descarga gratuita en la página de Puerta Abierta Editores. Y en el próximo mes de octubre tendremos también algunos ejemplares impresos para que pueda también adquirirlo quien así lo decida. Pero lo más importante es que quienes quieran leerlo, pues simplemente pueden acceder a la página y ahí pueden encontrar nuestro libro para descarga gratuita. Y pues es maravilloso que puedan acceder a estas historias. Son 54 páginas. Dense la oportunidad de leerlo. Se lee de una sentada y van a encontrar historias maravillosas, ¿no? Una de las que más me sorprendió, por ejemplo, unos de los compañeros de Eli, pues entrevistaron a la familia de la señora de Tecomán que murió, de Manzanillo, perdón, que murió porque le cayó la parte de esta tienda Coppel. Entonces, la verdad, imagínense para unos niños que están empezando a estudiar comunicación, que son sus pininos en el periodismo, tener que hablar con una familia que te va a contar que su mamá murió, que su esposa murió, y cómo afrontan eso desde un nivel ético, humano, sentimental. La verdad es que yo me siento profundamente orgulloso de ellos y de ellas, y creo que la mejor manera de honrar la memoria de quienes ya no están y también de reconocer el trabajo de estos jóvenes talentosos, pues es leyendo el libro, ¿no? Oye, híjole, qué fuerte. No he tenido la oportunidad de leerlo, lo voy a leer y seguro pondré atención a este relato, porque sí es donde ya no sabes si indago porque la nota la necesito, sí, pero a la vez es una delgada línea entre también, no sé, sentir estas historias. Tú lo has vivido y Eli seguramente también lo vivió con estos reporteros en el centro, de cómo lo que alguien más te platica, aunque no te pasó a ti, pero tú lo sientes, porque lo tienes que sentir para poderlo contar.
Si no, no hay Sí, manera. definitivamente. Una de las historias, para que la gente siga diciendo lo necesito leer, es el caso que escribió nuestra compañera Carol Denis junto con, creo que, Alan Hernández, y ellos recrean el nacimiento de una niña que nace justo al momento del sismo en Coquimatlán. Entonces es la historia de cómo la mamá tiene que vivir el susto del sismo, además de el alumbramiento de su hija y los minutos posteriores, porque fue prematura, Híjole. tener que buscar ayuda en hospitales colapsados por el sismo, ¿no? Entonces son esas historias que la verdad fue una fortuna que los chicos y las chicas las hayan encontrado y las hayan contado. Son cosas que no sabríamos que Sí, sucedieron si no para fuera a nada. través de trabajos como este, ¿no? Oye, de verdad que interesante. Híjole, son 54 páginas, dices. Los pueden descargar en línea a través de Puerta Abierta Editores, página web o página De la página web de Puerta Abierta Editores. Ujú. Y también en la página de la Facultad de Letras, también por ahí compartiremos el link con el código QR para la descarga. Ese día lo distribuimos en códigos QR, entonces no tenemos como el link aún registrado ahí, pero lo subimos rápidamente. Perfecto. ¿Cómo coordinar a un salón entero de comunicación de tercer semestre? Que quizá algunos ya salieron a campo, quizá otros todavía no. Sí. Qué pregunta tan difícil, ¿eh? Esto está tornando complejo. A esto no venía. No te creas. Sí tiene que ser, o sea, mira, realmente en mi materia lo que procuro siempre es que sea muy práctica porque son un año que tienen ellos formación como periodistas dentro de la gran tira de materias que implica un comunicólogo. Es primero y segundo, pero imagínate, van recién salidos de bachillerato, ¿no? A veces con unas ideas de comunicación para hacer cine o para dedicarse a la conducción, Sí. que a veces están un poco lejanas, al menos los primeros semestres. Entonces, pues lo mejor que puedo hacer o lo que me gusta hacer es llevarlos a la práctica de lleno, que se animen a salir a la calle y darles herramientas para que resuelvan los problemas a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, cómo hablar con una persona víctima de violencia, cómo hablar con una persona que ha sido víctima de algún delito, cómo hablar con alguien que perdió a una familia. Los códigos que se tienen que seguir, ¿no? En ese tipo de situaciones. Sí, exactamente, códigos éticos, pero también reflexiones humanas, ¿no? Porque, no sé, tú también lo sabes, al fin y al cabo aquí somos colegas todos. ¿Cómo le hace uno a veces para no llorar, ¿no? Esa Sí. pregunta, ¿el periodista llora o el Sí. periodista no llora, ¿no? Hay coberturas en donde tú quieres aventar la cámara, dejar la grabadora y abrazar a la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar a los niños eso? Creo que pues es saliendo a la calle y espero que se hayan sensibilizado. Aquí aprovechando que está Eli es un caso de éxito. Ella ya está colaborando con una investigación periodística a nivel nacional, no podemos decir mucho, pero Ok. es un trabajo muy importante. Entonces imagínate, va en tercer semestre y ya está en las grandes ligas del periodismo. Ay, Así súper que se bien. logra. Eli, a ti como estudiante de tercer semestre todavía pues vas a la mitad, me parece, de... A un cuarto de la A carrera. cuarto de la Ay, es cierto, son 8 semestres, es cierto. ¿Cómo te ayuda a ti este tipo de ejercicios? Porque sí es cierto que el primer año de la carrera de comunicación es muy teórica, pero la práctica es donde uno tiene que salir y acciones como estas que, híjole, creo que no las había visto en muchos años, por eso me llamó muchísimo la atención que alguien se animara, ¿no? Que motivara a sus alumnos. Eli, ¿a ti cómo te ayuda este tipo de proyectos? ¿Por dónde empiezo? Pues es precisamente lo que en primer lugar a mí me hizo involucrarme en el periodismo. Voy en tercer semestre y yo ya decidí que quiero dedicarme al periodismo, precisamente por prácticas de este tipo. Como el exponerte al ambiente, el interactuar con las personas, aprendes muchísimo. De cada persona que conoces puedes quedarte con un pedacito y además es una manera excelente de cambiar el mundo desde el lugar en el que estamos. Y creo que precisamente el periodismo se basa en esto, ¿no? En la experiencia. No tanto en el momento en el que redactas la nota, sino como en el momento en el que estás hablando con la persona, en el momento en el que estás sintiendo lo que la persona te está diciendo y en el momento en el que colaboras con esa persona para crear algo que le diga algo al mundo. Es como esta interpretación y no hay mejor manera de aprenderla que experimentándola de manera literal, porque la teoría sí sirve claramente, pero no hay maestro como la experiencia. Para nada. Y este tipo de trabajos, por el cual, por cierto, yo estoy muy agradecida y creo que puedo hablar en nombre de todos mis compañeros y compañeras,
te enseñan eso y te enseñan que no se queda ahí, que va más allá, siempre podemos ir un paso más adelante. Es decir, las cosas en las que trabajamos significan algo, porque esto ya pasó de ser un trabajo de clase a ser, como te decía hace rato, un repertorio histórico. Es algo que significa algo para todas las personas que fueron víctimas del sismo. Y es algo que mantiene la esencia del lugar en el que estamos, porque no solo son trabajos que abarcan Colima, está Tecomán, está Manzanillo, está Coquimatlán. Entonces creo que este tipo de prácticas nos enseñan eso. Podemos hacer algo para mejorar el mundo. Oye, y sobre todo que también a veces por la edad, ustedes son jóvenes, a veces no sé, se cree que al ser jóvenes no están haciendo un buen trabajo. Qué bueno que ustedes no se dejaron intimidar por esta oportunidad, qué bueno que se les abrió la oportunidad y pues bienvenidos, porque híjole, este paso que ustedes dieron, esta publicación que ustedes hicieron, mucha gente les dobla, les triplica la edad y no ha logrado hacerlo, incluso en el medio, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido pues las oportunidades. ¿Cambió tu visión del sismo del 2022 antes, a cuando solamente tenías tu experiencia, ahora que conoces más experiencias? Claro, y creo que aplica un poco para cualquier cosa en la que el periodismo esté de por medio. Tú puedes creer que sabes algo de un tema, pero en el momento en el que te alimentas de más experiencias, eso se derrumba por completo. Porque sabes que la posición en la que tú estás no es la única. Por ejemplo, algo que se me hizo a mí muy gracioso es que hablé con un señor que vende tuba en el Jardín Torres Quintero. Él me contaba, spoiler también aquí, que cuando empezó el movimiento telúrico, en lugar de asustarse o algo, él sacó su teléfono y le empezó a tomar fotos a la gente. Entonces es como, de verdad, tenemos todas estas experiencias y es como todos somos tan diferentes, tan diversos, y en este tipo de momentos simplemente podemos verlo. Es muy interesante. ¿Cómo son ahora sí que la forma de reaccionar, ¿no? Sí. Unos en shock, otros en pánico, otros guiando a los demás, otros grabando. De hecho, también cuentas que alguien les decía, no, arrepiéntanse, pecadores. Es muy divertido, ¿no? O sea, sí. Digo, divertido ahora, en ese momento fue algo definitivamente traumático. ¿No? Sí. Pero como hay gente, o sea, que es que mil asociaciones, ¿no? Fueron unos segundos y tenemos todas estas cosas que pasaron en tan poco tiempo, en 54 páginas. Sí. Oye, tantas versiones diferentes, pero al final algo que nos une, el sismo, ¿no? Todo a causa del sismo. También debido pues a esta similitud, ¿no? De fechas, la gente empezó a decir, cancelen el simulacro. Lo recordarás, Arnaldo Cat, sí. Porque las vibras, las energías. Lo cierto es que desafortunadamente hasta este momento no se puede predecir un sismo. Sí, qué bueno que lo dices. La verdad es que en el libro jugamos un poco con esa idea de el azar, pero lo cierto es que en términos completamente científicos, y es muy importante aclararlo, los sismos suceden todos los días tiembla, algunos son perceptibles, algunos no. También los sismos no hay tecnología que nos permita predecirlos, ¿no? Lo máximo que tenemos son sistemas de alertamiento que te dan un máximo de 20 segundos, como el que recién se instala acá en Colima. Y, pues, o sea, ciertamente la ciencia nos dice eso. Ajá. Fue una cuestión de coincidencia el 19 de septiembre, como en otras fechas lo ha habido, pero en el sazón social, así en la voz popular, no deja de sentirse algo extraño, y yo que soy un hombre de ciencia me duele aceptarlo, pero yo siento que hay algo ahí que me sorprende, que me causa sorpresa. ¿Tú sí crees que serían? Yo vi un comentario en aquel momento que decía, es que como todo el mundo está pensando en el simulacro, por eso tiembla. ¿Tú crees que por ahí va? No me hagas esta pregunta delante de la gente, va a quedar grabado para la eternidad, ¿no? Es que alumnos de Arnoldo, conéctense ahorita. No, es que sí, entiendo tu punto, pero siempre hay como algo que te hace tener como la mirada abierta hacia cosas que no vemos y que no sentimos, ¿no? Sí, yo la verdad siento que en esta fecha especialmente y en el mes de septiembre sí hay algo poderoso que sucede y que hace que grandes de las más grandes catástrofes y cambios de la humanidad tengan como común denominador septiembre, ¿no? Pero ya no diré más. ¿Tú, Eli? Pues creo que depende mucho desde dónde lo veamos, pero sí se siente raro de repente, sí. Incluso ese día en el ambiente se sentía algo extraño, a lo mejor ahora no nos tocó como tal, pero
casi siempre es a finales de año. A lo mejor no específicamente en septiembre, pero casi siempre a finales de ¿Les año. tocó a ustedes el simulacro durante la presentación o antes o después? Después, la presentación fue a las 9 de la mañana, el simulacro a las 11. Y estábamos temblando. Y estábamos con mucho temor. De hecho, me tocó ver ahí en la facultad un par de personas que comenzaron a llorar como por recordar y todo eso. Hay personas que son como que muy sensibles, sobre todo gente que no es de lugares sísmicos, amigos, amigas que luego se vienen a vivir de lugares donde no tiembla y al primer sismo quieren regresar a su tierra, ¿no? Aquí estamos acostumbrados de alguna manera. Es que fíjate, aquí tenemos los sismos, tenemos huracanes y pues el volcán, ¿no? Ese es un Yumanji maravilloso. Hermoso. Sí, sí, sí. Pero en otros lugares tenemos los tornados, tenemos las tormentas de arena. Las sequías. Exacto, entonces ahora sí que desafortunadamente, o afortunadamente, no sé de qué perspectiva lo ven, en todas partes hay un peligro, se le puede llamar así. Sí, al fin y al cabo la naturaleza tiene fenómenos que son naturales completamente y los desastres son causados muchas veces por la acción humana, ¿no? Algo que decíamos en el libro es que después de contar las historias de las 3 personas que murieron, en las 3 situaciones las muertes pudieron haberse evitado, ¿no? Entonces también este es un testigo de que la corrupción mata, de que la falta de prevención mata, no el sismo, ¿no? Sino las acciones humanas y las acciones gubernamentales que no se hacen, ¿no? Oye, como por ahí ojalá nos esté viendo nuestro profesor Raimundo, que sí, nos Raimundo dice, Padilla Lozoya. Los fenómenos son naturales, los desastres, no hay desastres naturales. Exacto, los desastres no son naturales. Va a estar orgulloso el doctor Raimundo de escucharnos, sí, porque sí, efectivamente, ¿no? O sea, realmente los fenómenos sí lo son, pero los desastres son ya, digamos, el resultado asociado a muchos factores de origen humano. Los desastres se pueden evitar como les decía, haciendo el simulacro, teniendo su mochila de emergencia, revisando sus casas. Oye, que si tiene una grieta hay que hacer lo posible por arreglarla, por lo menos buscar una alternativa. Eso sí se puede, sí lo podemos como que prevenir, ¿no? Pero el que ocurra o no ocurra un fenómeno, jamás. Eso hasta este año 2023, siendo septiembre, no se ha podido. No sabemos si en un futuro, quizá o quizá nunca. Exactamente. Pues Arnoldo, Eli, ¿con qué terminamos? Déjame hablar primero, Eli, para que tú cierres, por favor. Me gustaría, nada más ya para finalizar, agradecerte a ti la invitación, a Archivo Digital, que siempre son aliados y amigos, colegas además, y agradecer a la directora de la facultad, la doctora Krishna Naranjo, que nos apoyó, la pasada gestión a la doctora Aurora Sánchez Peña, que también le tocó, al coordinador de comunicación de ese entonces, que nos inició con el apoyo, el maestro Jorge Farías, y ahora a la maestra Karina Espinosa, que viene a cerrar justamente el proyecto. También a los papás, a las mamás de los niños, de las niñas, por la confianza. Algunos incluso hicieron una contribución económica que permitió hacer la edición. Y también, desde luego, pues a ellos, pues por la confianza, ¿no? La confianza que depositaron en mí. Ahora sí, Eli, la voz todo tuya. Pues agradecer a ustedes también la invitación, porque de esto se trata, ¿no? De la difusión, que esto llegue a las personas y que se mantenga por medio de estas. También a los catedráticos que, como mencionaba, nos dieron la oportunidad de poner todo esto en un libro. Y pues a mis compañeros que pusieron la mano y escribieron todo, pero sobre todo, creo yo, a las personas cuya historia contamos. Esto es suyo, es para ellos, es sobre ellos y es para que se recuerde lo que vivieron. Porque sí, bromó mucho con el señor ciego que agradecía el sismo y todo eso, pero hubo personas que de verdad pasaron un mal rato y creo que es importante recordarlas y reconocerlas. Entonces, todo esto es sobre ellos. Es algo que, como te decía, va más allá de nosotros y espero que se mantenga y se sostenga y se recuerde. Estamos seguros que sí, que esto que ustedes hicieron pues iba a perdurar por muchos años, tanto en físico como en digital. Tenemos por aquí algunos comentarios. Mira, Yetica Palacios nos dice, creo que tembló en Japón el 19 de septiembre de este año. Sí, aquí en territorio nacional se registró 1, el más alto de ese día fue de 5.4. Insistimos, todos los días tiembla. Ajá. Sí, hay que estar alerta, recuerden, mochila de emergencia. Y Alejandra Regla nos dice, están buenísimas todas las crónicas, muchas felicidades a los autores, a las autoras y autores, y también al doctor Arnoldo, doctor, coordinador, profesor, periodista Arnoldo. No, Arnoldo solamente, por favor. Por compartir con sus alumnos su experiencia y su talento, impulsándoles a explorar todas las áreas de la comunicación. Así es, agradecer pues a todos los que colaboraron con sus
experiencias, con sus opiniones acerca del sismo que apoyaron estos chicos. Agradecerles a los chicos que se animaron, que confiaron en el profesor, porque de verdad fuimos, bueno, también Arnoldo ahí estudiaste ahí también en la Falco. Sí, también hay egresado. Y sabemos que no siempre se dan estas oportunidades, lo sabemos. Entonces, agradecerte también a ti, que no repitas esa historia y que abras pues nuevas puertas para tus estudiantes que sí están chiquitos, pero miren, no pasa nada, más años van a tener para hacer más experiencia. Exacto. Nos llevan ventaja, ellos están mucho más jóvenes. Definitivamente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y también a Jessy, que nos acompaña aquí en producción y nos ayuda con todas estas bonitas imágenes. Y pues nosotros nos sintonizamos el día de mañana en El Perchero, me parece a las 7 de la tarde, si no me equivoco. Por ahí tenemos entrevista. Continuamos con más aquí en Archivo Digital.